No hay nada más molesto que usar una conexión lenta a Internet. Si está utilizando una conexión Wi-Fi, se enfrentará a la situación con bastante frecuencia, en el hogar o la oficina. Hay un montón de trucos, con los que se encontrará para mejorar la conexión a Internet desde la red Wi-Fi. Una de esas soluciones es usar un extensor de Wi-Fi, también llamado repetidor de Wi-Fi, por lo que le debe conectar su cable Ethernet directamente al extensor de Wi-Fi. La pregunta principal es, ¿los extensores de Wi-Fi realmente pueden mejorar la conexión a Internet? Cuando conecte el cable Ethernet al extensor de Wi-Fi, la conexión a Internet fluye a través del cable hacia el dispositivo. El extensor Wi-Fi se conecta al enrutador o módem y amplía el área de conectividad. Pero primero, debe optar por un extensor de Wi-Fi que tenga un puerto Ethernet, porque la mayoría de ellos no tienen dicho puerto. En este artículo, discutiremos si la conexión del cable Ethernet al extensor de Wi-Fi puede mejorar su velocidad de Internet, o si debe optar por una alternativa, como un repetidor o un amplificador. ¿Qué es un extensor Wi-Fi? Un extensor Wi-Fi básicamente amplía el área de cobertura de la red inalámbrica. Debe conectar el extensor Wi-Fi a su enrutador para que pueda extender la red inalámbrica. Puede colocar el extensor Wi-Fi donde las señales se debiliten para que pueda ampliar el área de cobertura fácilmente. Por lo tanto, se debe colocar un extensor Wi-Fi entre el enrutador y los dispositivos independientes, como sus teléfonos inteligentes. En resumen, un extensor de Wi-Fi amplía el alcance de su enrutador. En realidad, retransmite la señal inalámbrica, sin realizar ninguna modificación. ¿Hay algún puerto Ethernet en los extensores Wi-Fi? En lugar de retransmitir la señal inalámbrica, que puede debilitarse, según la distancia desde el enrutador, es mejor retransmitir la señal por cable. Esto significa que, en lugar de conectarse al enrutador, de forma inalámbrica, siempre es mejor si conecta el extensor de Wi-Fi al enrutador, a través de una conexión por cable, que en este caso es un cable Ethernet. Sin embargo, es posible que la mayoría de los extensores de Wi-Fi no vengan con algún puerto Ethernet. Esto se debe a que el concepto de extensor es extender la señal inalámbrica, para que los dispositivos finales también se conecten de forma inalámbrica. Pero hay extensores que tienen puertos Ethernet. Estos puertos son puertos de entrada, lo que significa que puede conectar dispositivos finales, como su computadora, para obtener una conexión a Internet directamente desde el extensor. Por el contrario, es posible que los extensores no tengan un puerto Ethernet de salida, a través del cual pueda conectar el enrutador para una conexión estable. Por eso es extremadamente importante que verifique que disponga el puerto Ethernet y el tipo de puerto Ethernet, o sea de entrada o salida, antes de comprar un extensor Wi-Fi. Hay extensores Wi-Fi de TP-Link disponibles con puertos Ethernet para una conexión estable en ambos extremos. ¿Qué sucede cuando conecte el cable Ethernet al extensor de Wi-Fi? El extensor Wi-Fi retransmite los mismos paquetes que su enrutador y se usa principalmente para obtener una conexión Wi-Fi en áreas casi fuera del alcance en su hogar o oficina. Para que la conexión sea estable y efectiva, las personas conectan el cable Ethernet a los extensores de Wi-Fi. Cuando lo hace, el extensor se convierte en un sólido punto de acceso, mediante el cual puede retransmitir la señal Wi-Fi con la misma velocidad de Internet que la del enrutador. El extensor Wi-Fi también establecerá una nueva red Wi-Fi y puede conectarse directamente al extensor Wi-Fi en lugar del enrutador, para obtener conexión a Internet. Veamos los efectos del cable Ethernet en diferentes aspectos del Internet. Efecto en la velocidad de Internet. El cable Ethernet puede ofrecer una velocidad de Internet de hasta 10 gigabits por segundo, mientras que el enrutador Wi-Fi moderno puede ofrecer una velocidad de Internet de 1 gigabit por segundo.
Sin embargo, no puede esperar obtener una velocidad de 10 gigabits por segundo cuando conecte el cable Ethernet a su computadora, porque su proveedor de servicios de Internet tiene diferentes planes con diferentes límites de velocidad. Además, diferentes cables Ethernet tienen diferentes velocidades de Internet, que brindan diferentes capacidades. Por lo tanto, debe adquirir un plan correctamente y obtener un cable Ethernet y un enrutador compatibles. Si va a conectar un cable Ethernet a su extensor Wi-Fi, asegúrese de que el extensor admita la misma velocidad de Internet que su plan del proveedor de servicio, para obtener la velocidad óptima deseada. Efectos sobre la latencia. La regla simple sobre la latencia, o sea, el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red, y el cable Ethernet, es que cuanto más largo sea el cable Ethernet que tenga, más latencia tendrá que enfrentar. Pero este efecto es bastante insignificante, ya que es solo 1 milisegundo por pie. Por lo tanto, es seguro decir que no tiene que preocuparse por la latencia cuando conecte el cable Ethernet a su extensor Wi-Fi, ya que la longitud del cable no será extremadamente alta. Extensores Wi-Fi o redes inalámbricas malladas. ¿Cuál es mejor? Mientras que los extensores de Wi-Fi simplemente retransmiten la señal recibida del enrutador, las redes mesh o redes inalámbricas malladas buscan la ruta más rápida hacia el enrutador y brindan un área de cobertura más grande, de manera eficiente. Funciona según el principio de enrutamiento dinámico, y por lo tanto, las redes malladas son caras, en comparación con los extensores. Las redes malladas necesitan nodos en todo el edificio, y estos nodos pueden ser extensores o amplificadores de Wi-Fi. Puede estar seguro de que la intensidad de la señal siempre será alta gracias al enrutamiento dinámico. Puede conectar un cable Ethernet a cualquier nodo para una mejor conectividad. Es por eso que una red mallada se considera el extensor real de la red Wi-Fi. Por lo tanto, una red mallada es mejor que un extensor de Wi-Fi, siempre que el presupuesto no sea un problema para usted. Red MoCA. ¿Es mejor que el cable Ethernet? Si va a utilizar una conexión por cable, puede optar por una red de tecnología MoCA, cuyo nombre proviene de Multimedia over Coax Alliance, en lugar de un cable Ethernet. Es un cable coaxial, pero es una tecnología bastante obsoleta. MoCA se usa generalmente para conectar un televisor y cajas de cable. Por lo tanto, si solo tiene una red de cable coaxial en su hogar o oficina, puede usar MoCA para una mejor conectividad a Internet. Obviamente, debe comprar un adaptador para que sea compatible con sus dispositivos Wi-Fi. Puede obtener una conexión a Internet a través de una conexión por cable, donde el Wi-Fi está fuera del alcance. Por lo tanto, si tiene que descargar o cargar grandes datos, este es el camino a seguir. Pero el cable Ethernet es mejor que una red MoCA en la tecnología de red moderna. Conclusión. Podemos decir, como conclusión, que puede conectar un cable Ethernet a un extensor Wi-Fi, también llamado extensor de señal Wi-Fi o repetidor Wi-Fi, si desea una conexión por cable. Esto ayudará a obtener una conexión a Internet estable, donde la señal de Wi-Fi tiende a debilitarse. La velocidad de la conexión depende del plan adquirido y de la capacidad del extensor. Cuando compre un extensor Wi-Fi, asegúrese de que tenga un puerto Ethernet para la entrada y la salida, para conectarse fácilmente al enrutador o router.